días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es 12 de agosto de 2022, hoy es el cumpleaños de Julio Buitrago, mañana el de Tomás y Fidel y el domingo el cumpleaños de Oscar Turcio. 3 cumpleaños consecutivos de 3 jefes de la revolución. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana con... oíme a mí. 6 de la mañana con 35. Anda apurado. Mentira. Hoy tenemos mucho material. Va a costar que nos alcance la hora y media. Queremos agradecer al compañero José Coreas. Él anduvo de vacaciones aquí en Canadá. Ando de burro. Anduvo de vacaciones aquí en Managua. Él vive en Winnipeg, en Canadá, la capital de la provincia de Manitoba, que queda en la parte oriental de Canadá. Es enorme. Pega con Dakota del Norte y con con Minneapolis, creo. Con Minnesota. Bueno, pues ahí vive, en Winnipeg. Es una metrópoli, tiene un montón de municipios juntos. Ahí donde se juegan ahí juegan las pequeñas ligas de Winnipeg, ¿no? Los chavalitos, ahí van a Winnipeg y a Winnipeg. Bueno, entonces el compañero José Corea trajo aquí a la radio una donación, 2 juegos de ajedrez y unas cositas más. Entonces los juegos de ajedrez tardamos en reportar esto porque queríamos entregárselo a una escuela de escasos recursos. Y a través del compañero Gerson Duma, que anda de bacanar porque está de vacaciones, se lo entregamos a la escuela Josefa Toledo, ahí en la comarca Los Vanegas, que pertenece al municipio de Nindirí. Recibió los 2 juegos de ajedrez la maestra Maylin Contreras, que es la directora. Y le agradecemos al compañero José Corea por su donación. Con lo otro que nos mandó, vamos a hacer algo que se lo informamos la próxima semana, porque primero lo queremos hacer, hasta que hacemos las cosas se las decimos. Muchas gracias, José Corea, que vive en Winnipeg, en Canadá, pero que es nicaragüense y es oyente de Sin Frontera. Hace como... ¿cuánto fue esto? Qué sé yo, como para el 26 por ahí de julio. Nosotros aquí reportamos en Sin Frontera a un compañero que vive en Niquinomo y que pese a su precaria condición de salud, él quería participar en la caravana que celebraba el 19 de julio en el municipio. La familia, los amigos, lo sacaron en su silla de ruedas, lo subieron a una camioneta para que participara, porque él quería estar. Él tiene un cáncer en la médula ósea, está sometido a quimioterapia, va bien, tratando de recuperarse, pero ya no se puede levantar. Entonces, poco después la hija, una de las hijas, porque él tiene 5 hijas, Jenny, le escribió ella a la compañera Rosario Murillo y le expuso el caso de su mamá, de su papá, de la esposa de su papá, que son de origen salvadoreño, que tienen 42 años de vivir aquí, y le pidió si podía ayudarle con el trámite de nacionalización.
Y Rosario le respondió inmediatamente. Esto es una cosa preciosa, hermano. Y entonces Rosario no solamente les dijo que sí, sino que le giró instrucciones al viceministro de Gobernación, el compañero Luis Caña, que se portó de una manera increíble, según nos cuenta Jenny, y le instruyó a Luis que se hicieran las gestiones lo más rápido posible. Entonces el compañero Luis Caña envió a delegados de migración a la casa de don Humberto Martínez, ahí en Niquinomo, porque como él está en cama, para que ahí llenara el formulario, que firmara y toda esa onda, salvajada. Entonces ahí llegó, ahí don Humberto se chajineó para recibir a los compañeros. Él ya tiene 63 años, vino a Nicaragua por aquí lo tengo apuntado, esto en 1981, se llama Humberto de Jesús Martínez Díaz. También están las otras dos compañeras que son Petrona Morales Gallego, que tiene 54 años, vino a Nicaragua con 13 años, acompañada de sus padres, 18 de mayo del 81, y María Mercedes Portillo Lemus, ella tiene 57 años y vino a Nicaragua en compañía de un tío en 1980. Primero se radicó en Rivas, ahí trabajó con el Frente, y después finalmente terminaron en Niquinomo, con un grupo de salvadoreños que formaron un colectivo de artesanos. Bonito. Entonces, don Humberto y los otros compañeros pintaban esas cosas y las compañeras se encargaban de irlos a vender al Güembes, a distintos lugares. Pero vino el 2018. Además que se disolvieron como colectivo, después solo quedó don Humberto con sus compañeras y algunos otros más. Y entonces vino el 2018 y los terroristas somocistas aterrorizaron, porque es su especialidad, a don Humberto y a toda la familia. Una cosa terrible la que vivieron los compañeros. Tuvieron que cerrar el taller. Cuando ya empezaban a abrir, reabrieron, comenzaron a recuperarse, vino la pandemia y los acabó. Los acabó. El caso es que entonces llegaron los compañeros de migración, le tomaron los datos, firmaron los documentos y ayer juramentaron a los tres compañeros. A don Humberto por teleconferencia. Qué cosa más bonita. Sí, hoy estaba la ministra Coronel, el director de migración, y a las dos compañeras, tanto a Petrona como a María Mercedes, ahí presencial en el Ministerio de Gobernación. Ya son nicaragüenses, el sueño de los tres. Qué cosa más bonita. Tenía que ser Rosario, ¿verdad? Están felices y queremos saludarlos, felicitarlos. Son gente muy trabajadora, luchadora, no se rinden, buscan qué hacer, hermano, para tener ingresos. Las hijas han prosperado, son profesionales. Bonito, bonito. Ahí en Niquinomo son muy conocidos también por gente honrada, trabajadora. De manera que, y saludamos a toda la familia, especialmente a don Humberto. Ahora sueña con votar el primer domingo de noviembre. No me acuerdo mira a ver qué fecha es el primer domingo de noviembre en las municipales. Esa es su próxima meta, votar. Y yo creo que tenemos que agradecer a Rosario por este gesto. El 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre. Felicidades, pues, compañeros, compañeras. Felicidades a sus hijas que hicieron la gestión con la vicepresidenta Rosario Murillo. Qué clase de victoria la de Nicaragua ayer. En medio de una campaña furiosa, furibunda de los yanquis y de todos sus sicarios disfrazados de periodistas y sus políticos vendepatria aquí, que desgraciadamente nacieron en Nicaragua, pese a toda la feroz campaña, ayer los presidentes del sistema interamericano, del sistema
de Integración Centroamericana, el SICA. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, los 7 presidentes o sus delegados, sus cancilleres, acordaron nombrar a un nicaragüense como le corresponde, porque a Nicaragua le corresponde por rotación la Secretaría General del SICA, el compañero Werner Isaac Vargas Torres. Para él son 4 años, 2022-2026. Después le corresponde a Costa Rica. Ese fue un acuerdo de 2017 de los presidentes. Y torpedeando ese acuerdo, todos los tranqueros presionando, primero porque se dejaba presionar Carlos Alvarado, que era un alfil de los Yankees. Pero el presidente de Costa Rica demostró que es inteligente y además que está haciendo una labor interesante, Chávez. Chávez con ese. Los invito a seguir lo que está pasando en Costa Rica. Chávez está haciendo cosas muy interesantes. No tiene nada que ver con izquierda y nada que se le parezca, pero está haciendo cosas muy interesantes. Está destapando la fétida olla de corrupción. Se ha enfrentado a los poderes mediáticos. Anda en las provincias, en los municipios, hablando con la gente. Muy interesante lo que está haciendo Chávez ahí en Costa Rica. Werner Isaac no es un improvisado. No, hermano. Ya fue director del SICA, del director ejecutivo del 2014 al 2020. Primero, 6 años como director del SICA. No es un improvisado, pero además es abogado graduado en la UNAM León, el leonés. Es especialista en Derecho Humano y Derecho Internacional Público con énfasis en integración regional en la Universidad San Carlos de Guatemala. Es máster en política mediática, mapas y herramientas para una nueva ciudadanía, sociedad de Estado y comunicación de la Universidad Complutense de España. Repito, por tercera vez, no es ningún improvisado, además un sandinista. ¿Estamos claros? Dice el canciller Tico, Vargas Torres conoce el sistema y es un diplomático, es una persona idónea. Ese es el canciller de Costa Rica que lo dijo, no lo digo yo. Arnoldo Andrés Tinoco se llama. El canciller Tico también pidió revisar el SICA porque la burocracia es demasiado grande. Tiene 400 funcionarios y tiene razón el Tico, hermano. Es oneroso, dice también. La reunión de ayer fue presidida por Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana y presidente del SICA por rotación, ¿verdad? Y bueno, Nicaragua. Esta es una victoria bestial, hermano. De verdad que sí. En medio de semejante acoso, ¿verdad? Una campaña feroz, una presión sobre todos los presidentes centroamericanos, y aún así nombraron al Nica, que era el representante de la dictadura y todas babosadas, inventos que hacen los tranqueros, y ahí está el hombre, pues. Hay que felicitar a nuestro gobierno, al presidente Daniel, a la vicepresidenta Rosario Murillo, al canciller, al general Denis Moncada. Todos ellos trabajaron, todo el equipo de Cancillería trabajó para tener este resultado. Excelente, extraordinario. Además, un hombre idóneo, calificado, preparado. No es un improvisado, por 4ª vez lo digo, sino que está preparado para ese cargo. Relativamente joven. No sé qué edad tendrá, pero tiene unos 45, 50 años, relativamente joven. Werner Isaac Vargas Torres, el nuevo secretario general del SICA. Bueno, ahora quiero presentarles 4, 5, tal vez 6 casos, eventos de nuestra historia, de personalidades poco conocidas o ignoradas, cualquiera de las dos cosas. Quiero empezar, fíjate bien, no tengo la biografía, solo sé el hecho. El 9 de agosto de 1996,
sea, 5 años después de la desmovilización oficial de la contrarrevolución, los remanentes de la contra asesinan en Santo Tomás Chontales a un chinandegano, el compañero Cristino Varela. 96. No se nos olviden estas cosas, hermano. Espérate, me estuve leyendo ahí. Me pareció muy interesante. Esto es genial. Te lo voy a contar. Paréntesis. Te lo voy a contar. Mira. En Nicaragua existía la pena de muerte. Quedó abolida con la Constitución del 37, creo. Pero bueno, existía la pena de muerte. Los últimos oficialmente condenados a muerte y fusilados, o sea, por un procedimiento judicial, fueron unos ladronzuelos, incluyendo a un salvadoreño. Estos eran 4 o 5. Sus nombres: Francisco Caballero, Ramón Mayorga Figueroa, el salvadoreño Julio Cuadra Montenegro y Salvador Cruz. Esos eran los 4 ladronzuelos y asesinos. Resulta que había un señor muy conocido que se llamaba Gustavo Pasos Bermúdez, ya un hombre bastante mayor, dedicado al comercio sobre todo, ¿no? Entonces este hombre vendió algunas propiedades porque quería ir a visitar a su hija, la Julita Paso, dueña de los bienes raíces Julita Paso, que él la tenía estudiando en Europa, en París. Él la quería ir a visitar. Le vendió unas propiedades y andaba con reales, el hombre los tenía en la casa. Entonces los ladronzuelos se enteraron, se metieron a la casa y lo mataron a golpes, a cuchilladas, una cosa terrible, y se robaron todos los reales. Entonces los vecinos se dieron cuenta que don Gustavo estaba muerto porque por la puerta de la casa salía un hilito de sangre. Increíble, ¿verdad? Entonces el caso es que lo comienzan a investigar. Estaban los marinos ocupando Nicaragua y capturan a los 4 pinches. ¿Verdad? Miren lo que es, pongan cuidado porque se los estoy contando. Bueno, lo capturan, y el día que lo fusilan, eso fue el 14 de noviembre de 1929, y el día que lo fusilan es el 19 de septiembre de 1930. Pues ese día, imagínate, como había gran publicidad sobre este caso por la víctima, que era de la realeza granadina, y porque iban a fusilar gente, pues. Entonces se organizaron viajes por tren y por camiones, por lo que hubiera en aquella época, por burro, por caballo, y vino una multitud de gente de los pueblos vecinos a Managua a ver el fusilamiento. Lo fusilaron en el cementerio general, ya lo habían inaugurado. Ahí pusieron unos postes a la entrada, ahí los amarraron, los vistieron con un uniforme y les pusieron un chunche blanco, una como rueda aquí para que los guardias que lo iban a fusilar no se equivocaron. 12 de pie y 12 arrodillados. Bum, bum. El último deseo de uno de ellos fue fumarse un cigarro. El otro quería un trago. Y lo buscaron en las cantinas cerca, no había. Entonces pidió otro deseo, pidió hablar con su amigo, famoso escritor de la época. Entonces lo fusilan. Al salvadoreño, el gobierno de El Salvador pidió clemencia, fue antes de la dictadura de Martínez, pero no le hizo caso a Moncada ni los yanquis, que eran los que mandaban en Nicaragua. En cambio, sí conmutaron por cadena perpetua a Salvador Cruz. Pongan cuidado. Ahora les voy a contar por qué. Ahora les voy a decir por qué les estoy contando esto. Miren cómo es la doble moral de la burguesía. El juez era Carlos Cuadra Paso, primo hermano de la víctima.
sobrino de la víctima, de Gustavo Paso Bermúdez, el juez. Y el acusador era Luis Paso Argüello, primo hermano de la víctima. Ya vos. ¿Cómo iba a salir libre los cuatro? A saber si de verdad eran culpables. Dicen que les hallaron ropa ensangrentada, las armas y que parte de los reales. No sé si será cierto. En la época eso se dijo. Fíjense bien, y los condenan a muerte el juez Carlos Cuadrapazo. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque ese mismo Carlos Cuadrapazo, ya después metido a diputado y a dirigente del Partido Conservador, cuando asesinan a Sandino, tan solo 4 años después, él es uno de los que públicamente promueve el indulto a los asesinos de Sandino. Que había que tener clemencia, había que considerar las circunstancias. A los pobres diablos, a esos los condenó a muerte porque habían matado a un tío suyo. Pero cuando se trataba de asesinar a un líder de los pobres, que era Sandino, ahí sí había que tener clemencia con los asesinos. Empezando por Somoza, y fue uno de los que promovió la amnistía para los asesinos de Sandino. Esa es la burguesía, la oligarquía nicaragüense. Por eso se los contaba. Y por cierto, otro casito que me leí, que me acordé, pues. Durante la ocupación de los yanquis, después de la renuncia de Zelaya, que la fuerza, el secretario de Estado, Philander Knox, de Estados Unidos, obligan a Zelaya a renunciar, les ponen unas cañoneras, le hacen la guerra, etcétera. Entonces, durante esa ocupación, había un grupo de chavalos liberales. Uno de ellos se llamaba Asunción Flete Bolaño, le decían Chon. Y entonces este hombre, un chavalo, joven de la época, pues, era uno de los que cuestionaba la intervención de los marinos. Entonces llegaron los marinos a su casa. No era ningún pobrecito, ¿viste? Chon Flete. Y entonces la familia dice que es que le echaron un balde de agua fría y que él del susto se murió de un infarto. Otros dicen que pasó peores cosas. Pero bueno, vámonos con la versión oficial. Eso es. Así eran los marinos yanquis. Porque el chavalo no era que fuera activista, no. Él difundía su oposición a la presidencia de los marinos. Era en las plazas, en los bares, etc. Los marinos se lo echaron. Bueno, eso lo cuenta Armando Zambrano. Bueno, entonces ahora sí vamos con varias cosas. Ya no son anécdotas. Vean esto. Tenemos, ¿cuántos días? Como 4 programas que lo hemos querido pasar y hasta hoy lo vamos a hacer. Esta es una historia preciosa que publicó la profesora Ángela Herrera Maclovia en su página de Facebook. Es la historia del profesor Aníbal Ruiz Mendoza. Miren lo que es. Este es otra de las hormiguitas de Sandino. Y a propósito que hoy es el natalicio de Julio Buitrago. Dice la profesora Ángela Herrera, esteliana, por cierto. Bueno, yaleña, pero adoptada por Estelí. Yalí. Me tocó aprender el ABC de la teoría revolucionaria con el profesor Aníbal Ruiz Mendoza. El profesor Aníbal nació en Jinotega el 11 de marzo de 1946. Su padre, José Víctor Ruiz, y su madre, Esperanza Mendoza. Su familia, opositora al gobierno de Somoza. Su abuelo, José Víctor Ruiz, era un marxista convencido y quizás influyó en su nieto. Eran los años de la lucha de Homero Guatemala, fallecido ya. Homero murió en el 2005, creo. Extraordinario, Homero. Hombre, especial, Homero Guatemala, especial. Dirigente histórico del Frente en el departamento de Jinotega. Guerrillero desde los años 60.
extraordinario, Mero Guatemala, y de Otto Casco, Otto, que ha ido en Pancasán, contemporáneo de ellos. Aníbal era maestro rural y sus tía era Mirna Mendoza, la comandante, la comisionada Mirna Mendoza, fallecida recientemente, una maestra, una mujer a la que yo quise mucho, la que conocí hace muchísimos años, un ser extraordinario, un ser humano extraordinario, Mirna Mendoza. Y lo digo con todas sus letras, Mirna Mendoza, como te dijera yo, o sea, una mujer estandarte de la humildad. Jamás anduvo difundiendo lo que era ella, lo que dejaba de ser. Y la maltrataron algunos compañeros. Primera vez que lo voy a decir, pero lo voy a decir. La maltrataron allí en su CLS. Algunos que se creen la mamá de Tarzán, sin saber con quién estaban tratando. Ella nunca reclamó por eso. Una extraordinaria compañera, Mirna Mendoza. Bueno, Mirna era tía del profesor Aníbal Ruiz Mendoza. Y precisamente por influencia de Mirna es que el profesor Aníbal empieza a colaborar con el Frente Sandinista y se convierten en correo entre Julio Buitrago y las células sandinistas de Jinotega. Como Mirna estaba incorporada al Frente Interno con Julio Buitrago, ocupaba a su sobrino como correo. El profesor Aníbal se incorporó a la huelga magisterial del 69 y después del 70. Somoza lo corrió. Nunca más pudo ser maestro hasta después del 79. Se tuvo que venir a Managua y siguió trabajando con Julio Buitrago, con la profesora Connie Mendoza, con Mirna Mendoza. Y servía como correo hacia Estelía, Matagalpa, Jinotega. Se casó con una compañera, otra maestra de Yalí, y trabajaba de pintor, porque Somoza lo corrió como maestro. Pongan cuidado, les voy a contar esta parte de la historia la más bonita. Cuenta la profesora Ángela Herrera que ella conoció al profesor Aníbal en la casa donde ella posaba. Pues yo lo había visto, en la casa de su esposa, la profesora. Pues ella lo había visto llegar a la posada de Pinita Celaya Barreda, donde ella vivía en Estelí. Recuerdo que Pinita le encargaba que le trajera de Honduras camisas floreadas en rojo, azul o amarillo. Él era un poco gordito, aparentaba como que si era un vendedor de medicina. Luego se perdía. Y ya lo vi reposando en su casa de Yalí. Me cuenta su esposa que en los días después de la muerte de Julio, de la caída en combate, Julio Buitrago, el frente mandó a la hermana de Julio Buitrago, Lilian Buitrago, a una casa de seguridad en La Pavona, en Yalí. Ahí está una foto, donde está Lilian de niña, adolescente, y ahí está el profesor Aníbal Herrera. ¿Verdad? El profesor también era correo de Germán Pomares, el Danto, y aparentaba ser agricultor para poder moverse, vendedor de medicina, donde había que, sobre todo en los centros urbanos. Dice la profesora Herrera: me hice amiga suya porque quería que me explicara bien la situación de la lucha sandinista, y el profesor Aníbal era radical, de carácter muy firme. En una tarde me dice: mañana te venís a las 4 de la tarde y te invito a que escuchemos la radio Sandino, que puede que comience a transmitir en algún lugar de Nicaragua. En efecto, fue grande el golpe emocional de escuchar a aquellos locutores transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua. En esos días él no había salido a ninguna parte y lo miraba aceitar 2 pistolas automáticas porque decía que había que estar alerta. Había estado en las montañas y en esos días llegó. Ocurrió la masacre de la familia Blandón y la EBI se había apoderado de Yalí.
Una tarde, después de escuchar la transmisión de Radio Sandino, iba a mi casa que quedaba al frente de su casa de seguridad. Abro la puerta de la calle porque había dejado secando la ropa del día e iba a guardarla antes de las 6 porque había toque de queda. Cuando intenté cruzar la calle para entrar a mi casa, estaba un efectivo de la guardia y me dice con voz de mando: ¡cierra esa puerta! Yo, creyendo que la guardia no me haría nada, quise convencerlo de que solo iba a traer los pañales de la bebé. Cuando veo que el guardia viene hacia mí a darme con la culata del fusil Garand, cerré milagrosamente la puerta, se trabó y se me hizo interminable la cantidad de culatazos del fusil que quedaron impresos en la puerta. Me oriné de miedo cuando veo que el profesor había sacado las piacas, unas pistolas automáticas, dispuesto a vencer o morir. Me hizo seña de que guardara silencio y se ubicó frente a la puerta. Seguro estaba de que si el guardia disparaba, moriríamos todos, hasta nuestras hijas tiernas que estaban en un cochecito dormidas. Después de ese incidente, hubo que trasladar a Lilian Buitrago, la hija de Julio, hacia Managua otra vez, pues a un guardia nativo de nuestra comunidad le fue asignado el trabajo de vigilar al profesor Aníbal. Así tuvimos que aguantar a Sergio hasta que todas las fuerzas de la EBI se fueron a Jinotega. Después del triunfo de la revolución, el profesor pudo recuperar su plaza de maestro, ubicada en Estelí. Dirigió un tiempo en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa y ejerció la docencia también en el recién creado Centro Universitario Regional del Norte. Murió el 19 de julio de 2011, víctima de un derrame cerebral. El profesor Aníbal Ruiz Mendoza. Fíjate bien. ¿Quién iba a pensarlo, no? O sea, cae Julio Buitrago, estaba doña Santito y estaba la niña. Doña Santito, Santos Buitrago, la mamá de Julio, y estaba Lilian, su hermanita. Entonces el frente se ocupa de resguardar la vida de Lilian y la mandan a Yalí, bajo la protección de este profesor Aníbal Herrera Mendoza. Perdón, Ruiz Mendoza. Una hormiguita de Sandino, hermano. Te aseguro que el profesor Ruiz no andaba ahí dándosela de campeón. Yo fui correo de Julio. No, te aseguro. Son las historias que inspiran. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Continúo. Gracias a la profesora Herrera por la publicación de este relato. Me encontré también, he leído mucho a Pablo Emilio Barreto, el gran cronista de Managua y de la insurrección de Managua. Pablo Emilio Barreto, periodista, me dijeron que ha estado enfermo. Saludo a Pablo Emilio. Entonces Pablo Emilio reseña esto, es una cosa corta. Esto ocurrió en Somoto, en Madrid, el 17 de junio de 1979, un mes y 2 días antes del triunfo. Venían entrando de Honduras unos ganaderos somoteños, 6 ganaderos, de hacer negocios, pues de vender ganado, y venían regresando a su finca. Viene la guardia y los asalta. Sus nombres: José Ernesto Molina Martínez, José Dolores Contreras Muñoz, Leonel Torres Bellorini, Luis Efrén Portillo González, Rigoberto Enríquez y Francisco Ortiz Zárate. Entraron por la frontera del Espino y una patrulla de la guardia, jefiada por un matón de apellido Pavón, los captura en la propia guardarraya. Le roban 250,000 empiras, producto de la venta de ganado. Se lo llevan al comando de la guardia en Somoto, y sin importarle lo que decían o dejaban de decir los otros prisioneros, ahí los torturaron hasta matarlos. Los llevaron al valle de Cacaulí. Ahí los dejaron sepultados. Abrieron un hueco y ahí los dejaron casi a flor de tierra.
El 24 de agosto de 1979 la prensa registró la masacre, cuenta Pablo Emilio, bajo el título "Exhuman cadáveres de ganaderos asesinados por la Guardia". El chofer de la Guardia, Carlos Cálix Solina, fue a mostrar el sitio donde habían sepultado a los 6 ganaderos. De las masacres olvidadas, de tantas cosas que nos han hecho los somocistas. Repito sus nombres: José Ernesto Molina Martínez, José Dolores Contreras Muñoz, Leonel Torres Ballerini, Luis Efrén Portillo González, Rigoberto Enríquez y Francisco Ortiz Zárate. Tampoco hay que olvidarlos. Y ahora, bueno, al regresar vamos a contar la historia de Fabio Andara Merlo. Son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Antes del relato de Fabio Andara, a ver si da tiempo. Y tenemos pendiente leer, comentar, contarles la historia de un extraordinario liberal. Miren, cuando uno dice liberal hoy, uno lo asocia con la corrupción, pero ser liberal en la época de Zelaya era ser revolucionario. No se nos olvide eso. Porque los liberales celayistas, no Zelaya, pero los que respaldaron el gobierno de Zelaya, aunque después Zelaya se rajó, digamos, tenían el pensamiento de Benjamín Celedón. Uno de ellos, Manuel Coronel Matus, el patriarca, podríamos decir, de los coronel. Les voy a contar esa historia, no va a dar tiempo hoy. El abuelo de Manuel Coronel Kautz, de Ricardo Coronel Kautz, de los Coronel Kautz, papá de José Coronel Urtecho. Tenemos todo para contar esa historia, pero no hay tiempo hoy, porque queremos contar la de Fabio Andara. Pero antes, alguna cosa rapidita. Primero, finalmente ayer ya lograron extinguir el incendio en Cuba. Costó la vida probablemente de 18 compañeros. Hay 2, uno murió en el hospital, hay uno que encontraron su cuerpo y hay 16 desaparecidos. A buscar esos cuerpos, lo que quede de ellos, porque eso debe ser una cosa espantosa. Es una tragedia, hermano. Rusia ya mandó petróleo para reponer lo que se quemó ahí, pero las vías no se reponen. Y las quemaduras, el sufrimiento. Ese muchacho que murió ayer, la puchica, hermano, tenía el 90% del cuerpo quemado. ¿Te imaginas lo que ese chaval sufrió en el momento que se quema y después en el hospital? Y el dolor de la familia, pues bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, vinculado a Cuba y a Colombia. Llegó anoche el canciller de Colombia, inician las conversaciones entre el presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento guerrillero fundado por Camilo Torres, que sigue alzado en armas en defensa de los campesinos, de los desvalidos, de los indígenas en Colombia. Empiezan las conversaciones en La Habana. Eso es un paso trascendental. Y vinculado a esto, ayer en la noche vi la publicación del compañero León Freddy Muñoz en Facebook, lo publicó. Dice que habló como hora y media con el presidente Gustavo Petro. Este muchacho, es un muchacho relativamente, pues, fue diputado, si mal no recuerdo, y fue guerrillero. Y lo nombró a Gustavo Petro como embajador en Nicaragua. O sea, ya quedan plenamente normalizadas las relaciones con Colombia. Esta es una muy buena noticia. Otra cosa buena viene, entonces, no sé cuándo vendrá. Repito, se llama León Freddy Muñoz. Él no es del partido de Petro, es del partido, ¿cómo se llama? Verde, Partido Verde Alianza. Por ahí va. ¿Verdad? Y
Y bueno, hora y media hablando. Buena señal, hermano. Vamos a ver a qué viene, ¿verdad? Porque aquí han venido embajadores de embajadores. Pero bueno, una buena señal. Hay que ser cauteloso. Optimismo cauteloso. Pero es buena noticia. Y sobre Colombia, la tercera es que ya reanudaron relaciones con Venezuela. Félix Plasencia, el ex canciller venezolano, fue nombrado como el embajador en Colombia. Excelente noticia. Bueno, esas tres cosas les quería contar. Fabio Andara. ¿Quién es Fabio Andara? ¿Vos sabés quién es Fabio Andara? ¿Verdad que no? Yo solo había leído su nombre, nada más. Como parte de la guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo. También les voy a contar algo de Manuel Díaz y Sotelo. Y este hombre, jalapeño, de Jalapa, ¿verdad? Nació el 25 de noviembre de 1934 en Jalapa. Miren qué bonito es esto. Creo que es la hermana de él la que escribió un esbozo biográfico. Ahí lo tenemos escrito a mano, hermano. Esta es una buena labor que está haciendo el Frente Sandinista ahí en Jalapa. Muy buena labor. Esto es así, hermano, hay que rescatar a los nuestros. Y me la mandó anoche el compañero Octavio Ramón Álvarez Moreno, Monchito. Saludos a Monchito. Y ahí, con sus recuerdos, con su conocimiento, con las cosas que ha platicado, no recuerdo quién es, no sé si es hermana o no, creo que no. Pero bueno, no importa. 25 de noviembre de 1934 nació Fabio Andara Merlo, hijo de Ernesto Andara, que era carpintero, y de Celia Merlo, que era ama de casa y dueña de la célebre Pensión Andara en Jalapa. Fabio fue el padrino de Pedro Joaquín Acuña Rodríguez, quien murió hace 5 años de cáncer y trabajaba en el equipo del vicepresidente Omar Jales Leven, que era contador. Y Fabio era contador público. Cuenta doña Vicenta Acuña Aguirre, comadre de Fabio, que lo recuerda como educado, amable, respetuoso, cariñoso y que eventualmente lo visitaba. Era sus hermanos, los hermanos de Fabio eran Aníbal, que ya falleció, Bayardo, Ulises, Celia María y David, conocido como Cabicho. Jugó trompo, rayuela. ¿Qué dice aquí? No le entiendo. Y hasta elevó barrilete. ¿Cómo se le dice barrilete? Lechuza, no, pero hay otro. Papalote. ¿Sí? Papalote. Es el más común que se le decía. Bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Lechuza, barrilete, quincho barrilete. Bueno. Hay otro nombre, hay otro cuarto, pero no me acuerdo cuál es el cuarto. Cuenta Celia María, la hermana de Fabio, que don Ernesto, el papá de Fabio, era liberal, pero al saber la muerte de su hijo a manos de la guardia, se hizo antisomocista. Y además, cómo mataron a Fabio, ya les voy a contar. A don Aníbal, un señor de Pueblo Nuevo, le avisa del asesinato. A don Aníbal, un señor de Pueblo Nuevo, le avisa del asesinato y que él vio cómo lo pusieron a excavar su propia tumba. Esto es importante. Él lo vio, no es que se lo contaron. Tras el triunfo de la revolución, los restos fueron exhumados allí en Pueblo Nuevo el 30 de diciembre de 1979 y luego trasladados a Jalapa. Ahí fueron sepultados en el cementerio de Jalapa. Cuando se fue de Jalapa, le dijo a su papá sería,
que se venía para Managua porque le habían ofrecido un trabajo en el Banco Nacional. Cosa que su papá le creyó porque Fabio era contador público. Pero la realidad es que venía a integrarse al movimiento revolucionario conocido por la población como los Barbudos. El movimiento de Manuel Díaz y Sotelo, y se conocía como los Barbudos porque en ese movimiento se incorporaron varios cubanos, entre ellos Luis Escalona. Ya les vamos a contar esa historia. Espérenme un ratito. Entonces se viene a Managua, se integra el movimiento de Manuel Díaz y Sotelo, el movimiento de los Barbudos. Estos cubanos los manda el Che, el primer esfuerzo que hace el Che, y entre ellos venía Luis Escalona. En una ocasión el contacto de Aníbal le dice que necesitan una pistola, y aquí no le entiendo porque la copia no viene bien. La cosa es que parece que a un amigo, a un colega, le pide prestada la pistola y después esa fue la pistola que le entregó Fabio al contacto. Pues. Me cuenta Sonia Andara, sobrina de Fabio, y que hoy trabaja como responsable del registro civil de la alcaldía de Jalapa, que al buscar la partida de nacimiento de Fabio se encontró que estaba registrado como Flavio y no como Fabio, y que tuvieron que hacer los trámites del caso para que apareciera como Fabio. Cuenta Celia María que era el único que le sacaba, pero no sé. Oscar Loza en su escrito relata la participación de Fabio en el movimiento revolucionario, entre ellos que participó en la instalación de la primera radio clandestina de los guerrilleros, ubicada en Yaulí. La primera radio clandestina que existió en Nicaragua de un movimiento guerrillero fue hecha por el movimiento de Manuel Díaz y Sotelo en Yaulí, ahí en la zona entre Quiralí, Huilí y Jalapa. Y después instalaron otra en el Cerro de Jesús. Me cuenta Celia María que el doctor Ernesto tenía amistades de cierto grado de influencia con las autoridades de Managua y reclamó por la muerte de Fabio el comandante de Estelí, era el capitán Fermín Meneses, y supuestamente Somoza lo castiga por haberlo matado, lo mandó a la casual varios meses, pero después lo reinstaló como jefe de Estelí. Ese Fermín Meneses hizo verdaderas atrocidades en Estelí. Supuestamente el juez de Mesta, que el que denuncia a Andara, lo metieron preso por unos días, pero que luego salió y siguió siendo jefe de Mesta. Otros dicen que no. Pero bueno, o sea, hay una novia todavía ahí en Jalapa de Fabio, pero falta hablar con ella, pues. Entonces, fíjense, este movimiento es uno de los eslabones con el Frente Sandinista. La guerrilla de Raudales, por ejemplo, ¿no? La guerrilla de Charles Haslan, la de Julio Alonso Leclerc, el movimiento de Manuel Díaz y Sotelo, ¿verdad? Y ahí anduvieron con él Heriberto Rodríguez, Pereira, Charles Quesada, Willy McCoy, Escalona. Lo matan el 8 de agosto de 1959. Ahora vamos a contar cómo fue esto, porque eso lo cuenta. Bueno, los nietos, creo que es un nieto, el dueño de una finca ahí en Escambray. Se llama la finca Erzailí, donde está los saltos de Escambray. Son 3 saltos. Hay varios videos ahí en YouTube de eso. Es muy bonito ahí. Una finca, esos son nietos, creo que son de Escalona. Entonces vamos a contarle ahora algo de Manuel Díaz y Sotelo y después le vamos a contar el relato que hace Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, un extraordinario guerrillero, fallecido creo que hace como un año y medio. Extraordinario combatiente de la época de Filemón Rivera, de José Benito, que conoció a Carlos Fonseca,
que estuvo en las 3 insurrecciones de Estelí, le vamos a contar. Manuel Díaz y Sotelo. ¿Quién era Manuel Díaz y Sotelo? Era un hombre de extracción proletaria, flaco, alto, desgarbado. Le decían como un Quijote. Caminaba así lento, un flaco, un huesudo. Ahí andaba. Nacido en Buaco en 1929, buaqueño. Militante liberal, pero liberal en ese sentido, en el sentido que les decía antes. Anti-yanqui, periodista de radio, articulista del periódico Flecha. Mira lo que es, ¿verdad? Este hombre logró tener una columna ahí en Flecha que se llamaba Trinchera y la publicaba todos los días, antisomocista. Era muy amigo de Carlos Fonseca, tan amigo que cuando Carlos Fonseca regresa de Moscú, a uno de los que va a visitar Carlos es a Manuel Díaz y Sotelo. Y Manuel Díaz y Sotelo llega a la misma conclusión que Carlos Fonseca. La única forma de votar a Somoza es la lucha armada. Pero era gran amigo de Rigoberto López Pérez. Participó en esa conspiración. Por eso cae preso. Tenía su espacio radial en La Voz de América Central, que más o menos era en el mismo estilo de la columna Trinchera que publicaba en Flecha. Hay una frase que describe muy bien creo que es de Roberto Sánchez, que describe muy bien a Manuel Díaz y Sotelo. Ningún periodista ha sufrido tantos vejámenes como los que sufrió Sotelo. La cosa es que lo echan preso después que Rigoberto ajusticia al fundador de la dinastía, después lo confinan, lo destierran al norte del país. A mediados de 1957 recupera su columna en Flecha y ahí denuncia la violencia de la cual había sido víctima. Fíjense bien, ¿cuál fue la violencia? Le rompieron los huesos de la cara a puñetazos. Le arrancaron todas las uñas todas las uñas de sus 2 manos y de sus 2 pies con alicate. Imagínate lo que es esa tortura, hermano. Si a vos con una chochegadera que te mordés un dedo ahí con una puerta y andas pegando alarido, que te arranquen las uñas con un alicate. Y no una, las 10. Y lo sometieron a todo tipo de vejámenes. Solo imagínate las torturas que este hombre sufrió. Y lo denuncia en un artículo que llamó La antesala del infierno. He buscado ese artículo, hermano, y no lo he hallado. Yo quiero encontrarlo para leerlo. Leerlo yo y leérselo a ustedes. La Guardia sacó un comunicado diciendo que eso era mentira. Y lo manda a llamar Luis Somoza. Y delante de él le repite lo mismo. Y le dice quién fue el jefe de las torturas. No pasó nada. Más tarde lo vuelven a echar preso ahí en Chinandega. Él era del PLI, Partido Liberal Independiente. Y entonces, pongan cuidado, le quitan los zapatos, lo amarran a la cola de una mula y así se lo llevan desde Chinandega por vereda hasta Ocotal. Amarrado a la cola de una mula descalzo. Para escarmentar supuestamente. Después lo expulsan del país a Costa Rica. De ahí
se vincula al movimiento 26 de julio, que tenía mucha fuerza ahí, una comisión muy fuerte en Costa Rica, y se va a Cuba. Se vinculó al movimiento 26 de julio. Para el triunfo de la revolución en Cuba lo invita el movimiento. Ahí conoce al Che, conoce a Fidel, conoce a Camilo. Y organiza un grupo de revolucionarios para la lucha armada. Y recibe la ayuda del Che Guevara. 22 compañeros, entre ellos los cubanos, se van a Honduras y después incursionan a Nicaragua. Esto es antes del Chaparral. Forman la columna General Augusto C. Sandino. La columna la integraban, entre otros, muchos, ¿verdad? Entre los 22 tenemos algunos nombres. Jorge Praslin, Juan Bonerman, Tino Reyes, Fadel Abdalá, Solero Montalbán, Antonio Carías, cubano, Alfredo Cutaro, cubano, Tobías Gadea, gran esteliano, segoviano, Cristóbal Villegas y Fabio Andara Merlo. ¿Estamos claros? El 24 de julio de 1959 ingresan por el Espino a Nicaragua, ¿verdad? Pero les deserta Norwin Meneses Cantarero, cuyo hermano Edmundo Meneses Cantarero llegó a ser general de la Guardia de ahí de Madrid. Edmundo Meneses reclutaba a los indios de San Lucas, de la Sabana, de Cusmapa, gente pobrecita, le ofrecían un salario, la comida y la ropa y se los llevaban a Managua, generalmente analfabetos, y les enseñaban a matar. Ese es Edmundo Meneses. Norwin Meneses es el mismo contra que el narcotraficante que hace el vínculo con la CIA para el Contragate, para el escándalo Irán Contras que le llaman. Ese es Norwin Meneses. Estuvo preso para la revolución lo echó preso. Y desde la cárcel él dirigía un cártel de narcotráfico. ¿Qué sabe qué se hizo? No, ya murió. Sale en una película donde sale Tom Cruise, que es el que la protagoniza. Ahí sale el caso de Norwin Meneses. Pues ese individuo era parte de la guerrilla, deserta y delata al movimiento. ¿Verdad? Entonces, Somoza de Baile, que era jefe de la guardia, Tacho Somoza, manda refuerzos a Estelía, Ocotal, a Jalapa, ¿verdad? A Somoto, y empiezan a perseguir a los guerrilleros. Incluso hasta León mandó refuerzos. Tenía miedo Somoza. Entonces la columna se va a San Juan del Limay, ahí en Estelí. Y ahí se dividen en dos grupos. Uno al mando de Manuel Díaz y Sotelo y otro al mando del cubano Luis Escalona. Se suponía que uno iba a buscar hacia Jalapa y que el otro iba a buscar hacia Jinotega. Parece que esa era la idea. ¿Verdad? Al grupo de Luis Escalona lo detecta la Guardia a 15 kilómetros de Telpaneca. Por ahí, por la zona del Cantagallo, por ahí. ¿Verdad? Entonces, bueno, cuando lo detecta, Escalona lleva más o menos a 10 o 12 compañeros y él se queda cubriendo la retirada de los muchachos. Y pasa el combate duro, después les cuento cómo es ese combate. Lo cercan y muere el compañero Luis Escalona.
Mientras tanto, el grupo de Manuel Díaz y Sotelo sale de San Juan de Limay, busca Pueblo Nuevo, que es el pueblo vecino, y se supone que él va a ir buscando por las montañas hasta llegar a Jalapa, porque de ahí andaba con él Andara, que es de Jalapa, pues, Fabio Andara. Parece que ese era el plan. Los detectan, hay un combate, heridos. Bueno, se va a Manuel, tiene varios heridos, se va a Manuel a buscar medicina y una patrulla lo captura cerca de la finca La Grecia. Otros dicen que de la finca Washington, no tengo precisado eso. Y miren lo que le hacen a Manuel Díaz y Sotelo, lo amarran. Esto probablemente fue 4 o 5 de agosto del 59. Lo amarran a un árbol desnudo, nunca le dieron de comer ni de beber, ahí lo torturan. Este es el mismo hombre al que le habían quebrado la cara, todos los huesos de la cara, el mismo hombre al que le habían arrancado las uñas de los 10 dedos, el mismo hombre al que ataron a la cola de una mula y se llevaron a pie hasta Ocotal, de Chinandega a Ocotal, este mismo hombre. Lo atan a un árbol desnudo, lo crucifican a tortura, pues no le dan de comer ni de beber durante 30 horas. Y finalmente el 7 de agosto de 1959 lo asesinan. Díaz y Sotelo una vez escribió: he contraído un compromiso con el pueblo y si solamente yo tengo que decir la verdad, pues asumo ese deber solidariamente. Ese era Manuel Díaz y Sotelo. El 7 de agosto del 59, ese debería ser el día del periodista y no el 1 de marzo. Pero bueno. Ahora quiero contarles lo que el viejo Martín averiguó. Esto está en su libro Por las veredas de la historia, donde él cuenta la vida de José Benito. Salvador Loza fue gran brother de José Benito Escobar desde la época del 63, 64. En el libro él cuenta la vida de José Benito, pero también cuenta muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, juntos, dice Salvador, José Benito, Elías Moncada, los hermanos, Salvador y su hermano, se pusieron a investigar las circunstancias, los acontecimientos en que murieron los compañeros que integraban la columna guerrillera Augusto C. Sandino, donde venían Díaz y Sotelo, Fabio Andara, Tobías Gadea, el cubano Luis Escalona y otros. Lo que investigamos es que entraron por el Sauce, no por San Juan de Limay. Recuerden que eso se comunica, pues el Sauce se comunica con Estelí, el Sauce se comunica con Limay. Ya están, esa carretera, el Sauce Estelí va súper avanzada. Eso va a ser una maravilla, hermano. Se va a conectar los dos departamentos por primera vez conectados por una carretera pavimentada. Solo Daniel podía hacer eso, pero bueno. Dice, lo que investigamos es que entraron por el Sauce y fueron detectados por la Guardia. Unos compañeros regresaron a Honduras y solo quedaron 6. La Guardia los persiguió y se separaron por el lado de La Flor. 3 compañeros tomaron para el lado de Pueblo Nuevo y 3 para el lado de Estelí. Parece que los que tomaron para Estelí iban buscando para el lado de Jinotega, ya que 2 de ellos, Tobías Gadea y el Turco, eran de por ahí. Los que tomaron para Pueblo Nuevo se conjetura que iban para Jalapa porque de allá era Fabio Andara. Estos compañeros llegan a Los Llanos, cerca de Pueblo Nuevo, y piden posada en la casa de Máximo Benavides, un juez de Mesta. Cuando se durmieron, no dejaron a nadie que cuidara porque venían demasiado rendidos, y fue un error grave que les costó la vida. El enemigo tenía gente por todos los rincones, es por eso que nadie podía descuidarse. El enemigo estaba siempre al acecho, en todas partes estaban los jueces de Mesta, los Orejas, ¿verdad? Ese juez de Mesta, donde piden posada, es el que los desarma y los machetea.
el juez de Mesta se va al comando a dar parte de lo que estaba pasando y ellos aprovechan, ¿verdad?, para escapar. Esto es lo que di el relato de Salvador Loza, el viejo Martín. Los capturan en la hacienda Casablanca, tercer nombre, ¿verdad?, que la Washington, que la Grecia y ahora Casablanca. Y los captura Fermín Meneses Cantarero, que en ese momento era capitán. Llegó con un pelotón de Estelí. Entre Condega y Pueblo Nuevo fueron asesinados Manuel Díaz y Sotelo, Fabio Andara y otro compañero de apellido Castillo en la Cuesta La Polvosa. Fabio Andara muere el 8 de agosto, al día siguiente, el 7 de agosto, muere Manuel Díaz y Sotelo. Ahora viene el relato de cómo muere Luis Escalona. Luis Escalona, los que son los que agarraron rumbo a Estelí. Se supone, repito, este relato difiere del otro, ¿no? Aquí lo que dice el viejo Martín, lo que ellos averiguaron, es que fue del Sauce, jalan una parte para Pueblo Nuevo, otra parte para Estelí. Entonces, los otros tres que habían tomado para Estelí, entre los que iba el médico cubano Luis Escalona, que viene con una fuerte infección en la muela, llegan donde un matrimonio conformado por Daniel Molina y Soledad Castillo en Buenavista, cerca de Rodeo Grande, donde nació Salvador Loza. Ahí le dan posada. Luis Escalona envió a Tobías Gadea y al turco a Estelí a buscar medicamento para su muela. Y él se quedó al cuidado del matrimonio Molina Castillo. Los que se fueron no regresaron, y a Luis Escalona lo delata José Cruz Hijo en Buenavista. Luis Escalona estaba alojado en una casita que servía de bodega para guardar cueros, que estaba como a 500 metros de la casa del matrimonio Molina Castillo. Cuando llegó la guardia, Luis Escalona estaba dormido sobre un tapesco. Abrieron la puerta de una patada y Luis dispara una subametralladora Thompson, que era su arma guerrillera. Dice Salvador que él deduce que era una subametralladora Thompson por las características que le contaron los campesinos de la zona que llevaba Escalona. Entonces la Escalona dispara, le pega un balazo a un guardia de apellido Santana. Este guardia quedó muy grave y lo mandaron a Estados Unidos, quién sabe si se salvó. Y sale herido también un guardia que andaba de chofer de la patrulla de los guardias. El combate duró más de media hora hasta que Escalona fue asesinado. Escalona ya no disparaba y la guardia seguía disparando hasta que botaron la casa a balazo. Después arrastraron su cadáver y lo dejaron a la intemperie con la orden de no sepultarlo para que se lo comieran los animales como escarmiento porque era un cubano comunista. Después reunieron a la gente de la comarca para advertirles que si alguien se atrevía a sepultarlo les pasaría lo mismo que a Escalona. Los de la comarca estaban temerosos, no pasaban ni cerca del lugar donde estaba el cadáver y muchos, entre ellos un hijo del matrimonio Molina Castillo, empezaron a colaborar con la guardia. El delator José Cruz huyó con rumbo a la montaña y no regresó nunca más a ese lugar. A los 2 meses de los acontecimientos, cuenta el compañero Salvador Loza, llegué con Elías Moncada a Rodeíto, donde don Desiderio Cruz, Jesús Cruz y Alfredo Cruz, y nos contaron lo que había pasado. Decidimos ir a ver dónde estaba el cadáver y encontramos que las aves de rapiña habían esparcido los restos. Entonces nosotros recogimos los restos y los enterramos. Colocamos 3 rocas y un tronco sobre ellas. Donde se había dado el combate solo quedan vestigios, ramas quebradas y muchos casquillos y la casa quemada. La guardia mantenía bajo amenaza a los pocos pobladores que se quedaron, ya que la mayoría salieron para la montaña y los jóvenes que se quedaron trabajaron con ellos. Yo, por ser del lugar, tenía ventaja y no me denunciaron. Cuenta Salvador Loza, el viejo Martín.
Y ahora quiero contar cosas de Salvador Loza. Que con esto vamos a cerrar. Esto lo publicó el 1 de agosto el compañero Denis Alonso, que ha hecho un trabajo salvajada recastando a muchos de los colaboradores que han permanecido anónimos a lo largo de mucho tiempo. Denis vive allí en el barrio del Calvario de Estelí. ¿Por qué vamos a contar de Salvador Loza? Porque creo que fue el propio primero, efectivamente, o el primero o el 31 de julio, trasladaron. A ver, Salvador pidió ser incinerado, ¿verdad? Murió el 3 de junio de 2021, hace año y 2 meses. Y había acordado con su esposa, que de origen cubano, Josefina Romo, había acordado que había 3 opciones. La primera que tenía Josefina era guardar sus cenizas en la casa. La segunda era esparcir sus cenizas en Rodeo Grande, donde nació. Y la tercera era sepultar sus cenizas en el cementerio San Francisco de Asís de Estelí. ¿Verdad? Y esto fue lo que hicieron. Entonces, de acuerdo con... aprovechando esa oportunidad, Denis Alonso escribe lo siguiente. Nacido en las alturas de Rodeo Grande, desde muy joven, Salvador fue tocado en su conciencia de clase a ser testigo del avance del movimiento guerrillero comandado por Manuel Díaz y Sotelo en las entrañas de su comunidad. A ser descubierto ese avance por la Guardia Nacional, ataca y asesina al patriota Luis Escalona. Salvador, siendo un avispado joven, logró preservar y mantener compartimentada la tumba de este héroe por muchos años para su rescate, hecho que fue del pleno conocimiento de los cubanos y del comandante Fidel Castro. Salvador emigra de Rodeo Grande a Estelí con pocas letras y busca aprender el oficio zapatero, que es donde se involucra con el Partido Socialista, a través de las charlas impartidas por el doctor Alejandro Dávila Bolaño. Logró más conocimientos de la Revolución Mexicana, de la naciente Revolución Cubana, estudia todo lo que tiene que ver con la lucha de clases, así como el movimiento republicano, todo por medio de los periódicos que traían desde Managua. En la lucha sindical, Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, se destaca a la par de jóvenes como Filemón Rivera, Adrián Gutiérrez, Filemón Moncada, Elías Moncada, Óscar Benavides, Luis Rodríguez, Enrique Rojas, Remberto Celedón, Raúl Benavides, Areo Chavarría, otro que también ya falleció, Rodolfo Rodríguez, Juan Machado, Fausto García, caído en Pancasán, Juan Barreda, Elías Castillo y Fanor Castillo. Todos ellos pusieron asustados a la clase política afín al somocismo, con muchas asambleas bien organizadas, así como manifestaciones y marchas contra las patronales. Cuando el comandante Carlos Fonseca llegó a Estelí día antes de la fundación del Frente, llega en compañía de Jorge Navarro y Enrique Lorente Ruiz. Ayer inauguraron un arboreto dedicado a Enrique, ahí en Santa Cruz, donde nació Enrique Lorente, en Estelí. Bonito quedó. Paréntesis concluido. Algunos de estos jóvenes reciben a Carlos Fonseca y es ahí donde Carlos Fonseca les propone que apoyen la lucha armada, sabiendo el grado de organización de los zapateros en Estelí. Ahí sobresalen Filemón Rivera, Adrián Gutiérrez, Remberto Celedón, Óscar Benavides, y si es Salvador Loza, en 1965 pasa a formar parte de una escuela de entrenamiento en San Isidro de la Cruz Verde, aquí en Managua, ¿verdad? Era una comarca en aquel entonces, ahora prácticamente un barrio de Managua. Esa escuela la dirigió Julio Buitrago. En esa escuela además estaban José Benito Escobar, Ricardo Morales Avilés y Elba Briones. Hay una foto ahí cuando está Elba Briones. Ahí fue entrenado Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, fue entrenado y alfabetizado por Ricardo Morales Avilés. Y luego continúa en esa educación con Lionel Rugama en 1969, otro esteliano. Otro techo de la historia cuenta que junto a Adrián Gutiérrez, Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, se comienza a mover en Somoto, ya clandestino, en casa de Salomón Espinosa. Ahí reunían a Rudy Selva, Reinerio Espinosa, Marcial Espinosa,
Constantino Maldonado y Manuelito Maldonado, que en paz descanse, el alcalde de Somoto. Más el agregado de visitas de Oscar Turcio Chavarría, Víctor Tirado López y Jonathan González. Desde ahí se movían a Ocotal, donde Pedro Joaquín Ponce y Bonifacio Montoya, Bacho Montoya. Salvador fue hecho prisionero a finales de los años 60. Compartió cárcel con Filemón Rivera, José Benito Escobar, Carlos Guadamú, Julián Roque Cuadra, Daniel Ortega y Oscar Benavides. Una vez liberado, regresa a Estelí y continuó con sus labores de conspiración, esta vez espiando a los guardias y a los oficiales de mayor y menor grado que eran asiduos visitantes de los puteríos de las valles del Valle de las Muñecas, en el barrio El Tanque, en la salida sur de Estelí. Ojo al Cristo, porque cuando se emborracharan le recuperaba su arma, Salvador Loza. Salvador siempre se amparó en el apoyo de sus amigos de la zapatería, como Silvestre López, viejo colaborador, Elías y Fanor Castillo. La infaltable colaboración de Lisandro Orozco con apoyo de su esposa Marina Cruz. Ahí llegaba el pariente Enrique Lorente Ruiz, Adrián Gutiérrez, Denis Ortega, Chico Chiquito, Filemón Rivera, Venancio Alonso y el Vietcong, Jacinto Roque Martínez. O si no, salía para Somoto, donde Pastor Mendoza. O bien se retiraba a Jalapa, a casa de los colaboradores, en casa de Santiago Ramírez o en casa de Ernestina Meléndez. En León, Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, siempre visitó las casas de las colaboradoras históricas Alicia Peñalba y Aurora Argüello. En Rodeíto se auspició del apoyo de Desiderio Cruz y su hija Telma Cruz, así como de Faustino Picado y Alfredo Alanís Espino, que todavía vive, el Chele Espino. Juan Matute le apoyaba y su hija Emelina Matute le conseguía información de la Guardia Nacional. También fue buen amigo de los Toruños, opositores a Somoza, ya que Ramón Toruño y Ubense Toruño habían tenido un combate con la Guardia en las afueras del pueblo. Por eso el apoyo de Chilo Toruño y de Ismael Toruño. A Salvador Loza se le concede el mérito de ser relevo generacional de la lucha del general Sandino, Santos López, Heriberto Reyes, Ramón Raudales y demás precursores de la lucha, y tan es así que también se le concede junto a Filemón Rivera de ser los pioneros en el sueño de la insurrección popular en todos esos años, contada e imaginada por ellos como una película, de tal manera como ocurrió. Por eso vemos a Salvador Loza Talavera en la primera insurrección de septiembre en Estelí en 1978 como combatiente de línea de fuego, baluarte de apoyo del comandante Francisco Rivera Quintero el Zorro en la toma militar de Estelí. En la retirada, Salvador Loza, que ya tenía mucha experiencia, se retira con su gente a Rodeo Grande, su tierra natal, donde tenía una vasta base social. Ahí llega con su propia columna, conformada con lo que él llamaría los compadres. A Salvador se le vio en Limay, en el Regadío, en el Cerro Cuba, allá por Cantagallo, en el Cerro El Tular, en Los Ciprés, en la segunda toma de Estelí en abril del 79. En esa segunda toma, sus fuerzas son el detonante que rompe los fuegos en abril del 79. Fue de gran ayuda para el Zorro, para concretar esta ruptura de fuego con Elías Noguera, que ayer estuvo aquí en la radio con Tirsa, por cierto. En medio de la guerra, el Zorro le ordena entregar su columna para reforzar la fuerza guerrillera que estaban en el Cerro Cuba. Y tiene que entregar la columna. Aquí hubo otras cosas, pues, pero ¿para qué contar eso? Pero este hombre, como era un hombre de gran capacidad de trabajo y además con una gran cualidad para hacer relaciones con la gente, lo conocía montones de gente, volvió a formar otra columna y le puso la columna Donoso Celedón. Y con la columna Donoso Celedón refuerza al Zorro y a la tercera insurrección, la final en Estelí. Por eso es que Salvador Loza Talavera, el viejo Martín, es uno de los compañeros que van con Carlos Núñez, Bayardo Arce, a Cuba el 26 de julio del 79. Ahí va Salvador Loza. Y ahí es que Salvador le cuenta a los cubanos dónde está sepultado Luis Escalona.
¿Estamos claros? Y ahí fue que conoció a Josefina Romo, amor a primera vista, podríamos decir. 40 años casados, tuvieron 2 hijos, Martín y Roberto. Salvador murió el 3 de junio de 2021. Y el sábado 30 de julio de 2022, su esposa decidió hacer realidad la voluntad de Salvador y sepultarla, sus cenizas. Hubo un pequeño acto, ahí habló su esposa, ahí estuvo también Denis Alonso. Y ahí hay una foto ahí donde están, tal vez te la buscaron, donde está los amigos de Salvador, Faustino Picado y Alfredo Alaní, el Chelespino, ¿verdad? Son de los grandes amigos de Salvador Loza. Y la esposa, doña Josefina Romo, concluyó sus palabras con esta frase que es un pensamiento de Aristóteles. Josefina Romo es una mujer muy culta. Y esta es una frase nunca mejor dicha. La grandeza no está en recibir honores, sino en merecerlos. No se te olvide. La grandeza no está en recibir honores, sino en merecer esos honores. Porque hay muchos que... Salvador Loza recibió el grado de subcomandante, tropista, uno de los más grandes combatientes contra la contrarrevolución, vale la redundancia, ¿verdad? Le tenían miedo a Salvador Loza. Los contras le tenían miedo, pánico cuando sabían que andaba Salvador Loza. Guerrero por naturaleza. Honor y gloria a Salvador Loza, el viejo Martín. Casi las 8 de la mañana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.